Crear agentes inteligentes es sencillo. No necesitas saber programar ni tampoco inteligencia artificial. Solo necesitas dar instrucciones, conectar pasos y evaluar los resultados. Pero para poder construir los mejores agentes, necesitas algo más. Introspección, psicología y reflexión se convertirán en nuestras herramientas para construir los mejores agentes. Hoy hablaremos sobre la consolidación de memorias, sobre el aprendizaje de los errores y de cómo quien controla la percepción se convierte en mago. Hola, mi nombre es Santiago y mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. Hoy te voy a contar lo que las mejores universidades no enseñan y las mejores empresas de tecnología no aplican sobre cómo crear los mejores agentes inteligentes. Porque como decía, todo se basa en percepción. Aquí estamos en el salón de las ilusiones. Veía la película de Ahora me ves, en donde dicen, quien controla la percepción, controla la magia. Quiere decir que nosotros podemos transformar la realidad de acuerdo a cómo la vemos. Y si todavía podemos transformar cómo la ven los demás, nuestro poder crece. Y nosotros queremos transferir ese poder a los agentes inteligentes. Queremos dotarlos de una gran capacidad de percepción. Queremos que logren crear un significado de toda la información que reciben. Y lo vamos a ver quizá de forma sencilla, quizá de forma muy intuitiva, quizá de forma hasta muy lógica, pero también de forma muy precisa, muy matemática, muy científica. Nos apoyaremos en las mejores herramientas de la construcción de agentes inteligentes, pero lo llevaremos a un nuevo nivel. Y con eso, permíteme compartir pantalla para empezar con la primera de las tres prompts. Nosotros vamos a... una disculpa. Nosotros vamos a empezar con el proceso de consolidación de memorias. Quizá incluso antes de explicar cuáles son los tres pasos que vamos a aplicar o qué van a para construir los mejores agentes o cuál va a ser esta magia que vamos a generar, a alcanzar. Quiero explicarte un poquito el qué es lo que vamos a tratar de hacer. Nosotros vamos a intentar crear lo que se llama aprendizaje por contexto. Vamos a entrar a un mundo de la inteligencia artificial en donde el significado se crea de acuerdo a cómo transferimos la información a la gente. Y para ir generando esta percepción, quiero empezar desde el lugar más sencillo, que es la consolidación de memorias. ¿Cómo vamos a convertir las memorias de corto plazo a largo plazo? Y aquí te voy a ir empezando a describir cómo va esta propuesta de este método. Pero antes quiero explicar el por qué la memoria es importante para dar origen a la percepción. Porque si nosotros logramos asemejar la circunstancia en la que nos encontramos, lo que vamos a poder hacer es que vamos a poder aprender del pasado. Pero para ello no podemos contener toda la información que hemos tenido en el pasado. Si tuviésemos toda la información, primero sería muy costoso,
Segundo, nos terminaríamos el contexto y además propiciaríamos alucinaciones. En particular, nosotros vamos a estar trabajando con una memoria que se llama colectiva, en donde vamos a tener cientos o miles de agentes desplegados, cada uno atendiendo a distintos clientes, distintos usuarios, y vamos a aprender de la totalidad de las experiencias. De tal forma, nuestro agente va a ir aprendiendo 100 o 1000 veces más rápido. Pero para ello necesitamos abarcar el poder de la memoria. Y aquí la idea es cómo pasamos nosotros, primero que nada como seres humanos, a formar las memorias a largo plazo. Y lo que te propongo es que vamos a encontrarnos como en una bóveda. Lo quiero ilustrar para generar esta imagen en la mente. Una bóveda sobre una biblioteca. Y esta es una biblioteca mágica, una biblioteca muy especial, en donde se va captando el polvo de las estrellas o la luz en esta especie como de bolas de cristal que se van almacenando en la biblioteca. Y tenemos a estos monjes archivistas que van ordenando toda la información del cosmos. Entonces van reuniendo estas chispas, esta luz, este polvo estelar en estas esferas. Y es exactamente lo mismo que vamos a ir haciendo. Porque conforme nosotros vamos a ir generando las memorias a largo plazo, lo vamos a ir haciendo a través de agrupar las memorias de corto plazo. Es decir, vamos a ir agrupando 10, 20, 50, 100 memorias distintas en un pequeño resumen que vamos a llamar memoria a largo plazo. De tal forma, cuando nos encontremos en una situación que ya hayamos visto, podemos recabar la memoria de largo plazo para explicarnos qué acciones tomar, cuál fue el desenlace, cuáles son nuestras opciones, qué podemos esperar, qué hemos intentado. Ese es el propósito de la consolidación de memorias a largo plazo. Muy importante es aquí el proceso de agrupar. No vamos a resumir memorias de forma aleatoria. Buscaremos solamente reunir aquellas memorias que sean similares, tanto en la situación como en el desenlace. Porque incluso no solamente vamos a querer una o dos memorias, vamos a querer 3, 5, 10 memorias a largo plazo porque queremos conocer cuáles son nuestras posibilidades y empezar a identificar cuáles son las mejores opciones. Pero no solamente vamos a ir aprendiendo de las acciones positivas, sino también de los errores de los agentes para ir evitando. Y esta va a ser la primera gran técnica que vamos a tener a nuestro alcance cuando construyamos a los mejores agentes, la consolidación de las memorias. Continuaré avanzando con el documento científico que hemos estado trabajando, en donde explica esto de forma formal, pero antes quiero generar esta intuición sobre qué es lo que estamos haciendo. La segunda gran idea, son dos de tres grandes ideas, es el tema propiamente de la percepción. Imagina que cuando nosotros estamos, por ejemplo, manejando, o cuando estamos en una situación social compleja, o cuando estamos resolviendo algún problema, nosotros parte importante de buscar la solución es primero acercarnos o identificar, discernir cuál es la información importante. Imagina que tenemos 10, 12 consejos distintos, que tenemos las opiniones de muchas personas, muchas de ellas a las cuales admiramos, pero ¿cómo podemos saber a cuál hacer caso? O que tenemos muchas posibilidades, tenemos una decisión importante que tomar,
pueden ocurrir muchas consecuencias, ¿cómo podemos saber, antes incluso de tomar la decisión, cómo evaluar? ¿Cuál va a ser el proceso que vamos a tomar? En el ejemplo de cuando estamos manejando, va a haber mucha información, alguna de ella pasando muy rápidamente, como el paisaje a nuestro costado en las ventanas. Pero, ¿qué es lo que vamos a mantener en nuestra percepción, en nuestro estado mental? Va a ser la distancia al coche cercano, al coche de enfrente, al coche de atrás, va a ser el camino que debemos tomar, cuándo debemos cambiar de dirección, la velocidad que estamos tomando, la zona en donde estamos, y en base a esa simplificación de la realidad es que se nos facilita la decisión. Y es exactamente lo mismo que vamos a ir haciendo en el proceso de percepción de los agentes. Solo que va a ocurrir un proceso inverso en los agentes. En el momento de, en lugar de simplificar la información, nosotros vamos a buscar enriquecerla. En particular, nosotros le vamos a asignar significado a la situación en donde nos encontramos. Quiere decir, nos encontramos, por ejemplo, si estamos hablando con un cliente, tenemos un agente en formato de chat, tal vez vende, tal vez hace soporte al cliente, tal vez recluta, vamos a estar comunicándonos, pero la información que vamos a estar recibiendo puede ser que sea del cliente específicamente, va a ser limitada. Quizá nos va a indicar su problema, quizá nos va a indicar qué es lo que busca realizar, y nosotros vamos a tener acceso a nuestra memoria, a situaciones similares, pero para poder discernir cómo vamos a plantear la situación, vamos a buscar en esa ingeniería de prompts, ingeniería de instrucciones, cómo plantear el problema a la inteligencia artificial para que pueda tomar una decisión. Y con lo que nos vamos a ir encontrando conforme nuestro agente va a ir ganando experiencia, es que va a haber planteamientos de las situaciones o problemas más afines a buscar una buena solución que otros. Y dentro de este proceso es que vamos a ir refinando nuestra percepción, identificando cuál es la información importante, ir enriqueciendo a partir de la poca información que nos da la persona con quien se está comunicando nuestra gente para formar una imagen o una percepción completa sobre cómo podemos atenderle, servirle, ser de utilidad. Esa va a ser la segunda gran idea, la segunda gran técnica que vamos a tener. ¿Cómo podemos plantear la situación? ¿Cómo podemos percibir? Ya casi terminamos y nos vamos a encontrar con el proceso de aprendizaje. Y aquí vemos al monje ya directamente entablando comunicación con la esfera. La esfera está siendo colocado en este archivo de fuego y está incluso no tanto viendo el futuro como viendo el pasado. Este es en el momento en que la gente reflexiona, que toma una pausa, que asigna un tiempo de sus actividades para evaluar los resultados y, más importantemente, para imaginar cómo pudo haberse desempeñado mejor. Eso es lo que estamos haciendo en este proceso con nuestros agentes inteligentes. Estamos evaluando qué nuevos caminos pudimos haber y qué información nos faltó. ¿Cuál fue la fuente del error o del acierto? ¿Cuáles de las acciones fueron las adecuadas? ¿Cuáles fueron las inadecuadas? ¿Qué nos faltó? ¿Cómo podemos pedir ayuda a, al humano que ya sabe realizar la tarea? Y más importante, ¿cómo vamos a ir almacenando eso en la memoria para eventualmente consolidar los recuerdos? Y esas van a ser las tres grandes ideas que vamos a estar manejando.
voy a pasar al proceso de eh, verlo desde una perspectiva con este documento un poquito técnico y voy a ir continuando enriqueciendo esas tres grandes ideas. Primero, la consolidación de memorias en el corto y largo plazo. Segundo, la formulación o la formación de una percepción, la generación de una percepción, el planteamiento de una situación. Y la tercera, el aprendizaje de experiencias previas y en particular de los errores. Y esto es lo que nos proponen. Recuerda, este es un documento escrito por 30 de los mejores investigadores del mundo, de empresas como Microsoft, como Google, DeepMind, de la Universidad de Stanford. Y aquí nos proponen una técnica muy primaria, un ciclo en donde vamos a estar pasando de la percepción al razonamiento a la acción. En particular, nuestro agente que está a la derecha va a estar interactuando con un mundo, con un ambiente, y eso va a percibir, va a observar, esa información que observa la va a transformar en razonamiento y a partir de ese razonamiento va a iniciar con una acción que va a transformar, va a cambiar el mundo y nos va a dar una nueva información. Ese va a ser el ciclo básico de nuestro agente que veíamos la clase pasada. Esto es en la tercera clase del curso de agentes inteligentes, pero esta clase es suficiente en sí. Nada de lo que te voy a platicar se requiere de las dos clases previas. Aquí nos van a descomponer un poquito más este proceso de percepción, razonamiento y ejecución de acciones. Y llegamos a la definición que nos van a ir proponiendo de lo que son los agentes inteligentes. En particular, nos van a decir que es la incorporación de autonomía, adaptación y comportamiento con propósito. Esas son las tres características que para ellos definen los agentes. Se han hecho estudios, por ejemplo, de qué tanto son los agentes capaces de sostener una acción sin cometer errores. Y en particular, hemos visto que conforme llegan a la hora y media los agentes más avanzados, los modelos más avanzados como O3, es cuando tienen una mitad de errores. Aproximadamente el día de hoy, la inteligencia artificial puede sostener una acción durante una hora sin cometer equivocaciones. Pero conforme el contexto crece, conforme la dificultad crece, es ahí en donde empieza a confundirse. Más o menos ese va a ser nuestro parámetro. Nosotros queremos generar estos agentes que durante una hora van a poder estar haciendo acciones por su propia cuenta. Lo segundo va a ser el proceso de adaptación. Quiere decir que conforme van interactuando con este mundo, van a poder manejar los cambios. Recuerda que muy importante, parte de los cambios es lo mismo que los agentes van introduciendo. Las mismas acciones van introduciendo cambios y estas acciones que van a tomar los agentes nos van a crear situaciones no esperadas, nunca antes vistas. Va a haber algunas para las que ya tengamos en nuestra memoria, incluso vamos a tener algunas muy comunes que podemos darle instrucciones de qué hacer, pero en general queremos que los agentes se adapten. Se decía, por ejemplo, que pusieron a Claude de Anthropic a dirigir una tienda y y un cliente le preguntó por un bloque de tungsteno. Tungsteno es un metal muy raro. Y Claude lo vendió. Por supuesto, la tienda no vendía tungsteno, pero no tuvo esa adaptabilidad. Incluso también le pidieron una forma de pago a través de Venmo e inventó una cuenta. Nuevamente no tuvo esa adaptabilidad. Quisiéramos que le dijera al cliente, no, esta no es una forma de pago aceptado, o si fuera verdaderamente adaptable, si fuera verdaderamente autónomo, incluso que fuera capaz de crear la misma cuenta por sí mismo. Esos ya serían agentes tanto muy avanzados
como ligeramente peligrosos. Y finalmente vamos a tener la acción con propósito. No queremos que nuestro agente haga las acciones aleatorias. Siempre queremos que nuestro agente tenga un propósito muy definido, el cual va a ser informado por nosotros. Esa va a ser la parte central de la agente. En la primera lectura, en la primera clase, te daba mi definición de lo que es un agente inteligente, la limitación o restricción de la inteligencia y capacidades para la consecución de un objetivo específico. Quiere decir que entre nosotros nos centremos más en un solo objetivo, seremos más precisos y seremos más eficientes, diciendo que vamos a gastar menos recursos porque al limitar la inteligencia, nuestro agente se vuelve más económico y por ello más eficiente. Van a darnos un poquito más de detalles. Ahorita no voy a entrar mucho. Es un poquito similar con lo que ya nos estaban diciendo, pero vamos a entrar a las 5 características, y aquí empiezas a ver algunas de las 5 características, por ahí también tengo algo que compartir, que van a tener los agentes. Y es ahí en donde empezamos a ligar lo que te platicaba al principio con lo que estas personas nos empiezan a hablar. Durante la memoria es ellos que reconocen que existe una interacción entre distintas partes del cerebro para la formación de los recuerdos, de la memoria a largo plazo. En particular, vamos a tener la memoria episódica. Esta quiere decir que vamos a ir recordando escenas previas específicas. Esto va a ser, por ejemplo, memoria de corto plazo, que puede estar almacenada o no. Nosotros no almacenamos toda la memoria episódica, solamente aquellos episodios relevantes. Y lo vamos a convertir esto, lo vamos a ir consolidando en memoria semántica y en conocimiento procedural. Quiere decir, primero que nada, la primera definición, que es más sencilla, quiere decir que cuando nosotros nos encontremos en una situación, vamos a ir conforme vayamos generando experiencia, encontrando cuál es la forma de manejar esa situación. Eso se llama conocimiento procedural, porque cuando nos encontramos para cierta situación, ya sabemos qué acciones tomar. Y eso surge a partir de la consolidación de los recuerdos, de la memoria de corto plazo. De los diferentes episodios, vamos a ir distinguiendo cuáles acciones fuimos tomando y cuáles fueron buenas y cuáles fueron equivocadas. Vamos a utilizar técnicas que se llaman como segmentación de datos. Queremos diferenciar primero cuáles situaciones son similares y segundo, cuáles acciones tuvieron buen resultado y dentro de esas, cuáles fueron nuevamente similares. Va a ser un proceso de división de 3 pasos de las experiencias que eventualmente nos va a ir dando este conocimiento procedural, que nos va a ir aclarando cuáles son las acciones a tomar ideales para cierta situación. Y lo segundo es la memoria semántica. Esto quiere decir que vamos a ir creando asociaciones, porque nuestras memorias generalmente no van a ser exactamente idénticas. Va a haber ocasiones que ya sea que nos encontremos con una situación social o con alguna decisión difícil, que van a haber elementos similares a pesar de que el contexto parezca diferente. Un ejemplo puede ser que una situación social en el trabajo y familiar contenga elementos similares a pesar de tratarse de personas muy diferentes y a pesar de estar en 2 entornos muy diferentes e incluso con expectativas diferentes. Pero el tema emocional, el tema humano va a continuar y vamos a intentar crear ese significado, esas asociaciones para extraer conocimiento semántico en este caso. Esta va a ser una forma más avanzada de agrupar.
en donde no agrupamos específicamente en base a similitud, sino que empezamos a agrupar en base a asociación. Podemos utilizar brevemente, ya para ir continuar, podemos ir utilizando técnicas numéricas para la consolidación de los recuerdos, en particular el aprendizaje por contraste, o también podemos utilizar el modelo de lenguaje. Esto es un poquito más costoso, es un poquito más lento y puede ser un poquito menos preciso, pero también va a ser más poderoso, porque va a poder generar específicamente este conocimiento semántico, crear estas relaciones, si bien con mayor costo, mayor imprecisión incluso, y mayor lentitud. Poco a poco, conforme vayamos avanzando en el curso, iré hablando. Esta semana hablaba también bastante de aprendizaje por contraste, pero esas son las ideas principales. Lo segundo que vamos a ir viendo va a ser, y en mi opinión es la idea más importante, es el modelo del mundo. Implícitamente nuestro agente, cuando incluso nosotros, los seres humanos, cuando tomamos decisiones, nosotros de forma implícita asignamos una probabilidad de qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, si somos amables con una persona, esperamos que sean amables con nosotros. Si no, tal vez seamos un poquito más serios. O si, por ejemplo, nosotros nos encontramos con una situación difícil, pero que no requiere de urgencia, sabremos que vamos a, si reflexionamos, si nos detenemos a pensar, tendremos mejores resultados. Esas son suposiciones, creencias que tenemos de cómo funciona el mundo. Eh, lo mismo, sabemos que si invertimos tiempo en esfuerzo, en estudio, en cuidado del cuerpo, en ejercicio, en salud, en comer bien, tendremos recompensas a pesar de incurrir en un costo durante ese momento. Esas van a ser nuestras creencias que van a dar origen a nuestras decisiones. También creeremos, por ejemplo, en la lealtad, que si después de muchas interacciones con una misma persona, no solo vamos a poder confiar más en la persona, sino que también vamos a saber qué podemos esperar de la persona, y eso nos va a dar mucha mayor claridad de cómo podemos ir guiando nuestras decisiones. La parte sorprendente es que el agente también va a ir generando este modelo del mundo, estas creencias. ¿Y cómo lo vamos a ir haciendo? Es a través de nuestra percepción, de darle significado. Recordarás en esta escena en donde el monje tenía un panorama de una ciudad frente a él, tenía un fondo azul, era en particular un observatorio. Imaginemos, es nuestra conciencia dentro de la mente. Nosotros vamos a tener la capacidad de percibir un panorama muy amplio que nos va a permitir entender qué es lo que está ocurriendo, no solo desde un punto de vista preciso, sino desde la totalidad de la información. Y es ahí cuando te hablaba del enriquecimiento. Nosotros, en ese momento previo a la toma de una decisión de nuestro agente, vamos primero a saber cuáles memorias de largo plazo, es decir, conocimiento procedural, obtener, cuáles memorias de corto plazo nos podrían ayudar, por ejemplo, situaciones que sean extremadamente precisas o que sean muy relevantes, muy importantes, y a través de eso vamos a ir formando nuestra percepción. También vamos a ir integrando nuestros aprendizajes de experiencias previas. Quizás si es una situación en donde nunca hemos obtenido un buen resultado, lo que queremos esperar al menos es no repetir eh, las mismas decisiones que nos llevaron a errores. Y finalmente vamos a generar esta formulación del estado. Recuerda que cuando interactuamos con modelos de lenguaje, resulta tan importante cómo presentamos la información
como la situación en sí. Nosotros tenemos que balancear qué información darle para no abrumar el agente al modelo, causando costos innecesarios y sobre todo alucinaciones, y tenemos que identificar cuál es la información más importante e incluso en qué orden presentársela. Y también puede ser que requiramos de métodos avanzados de prompting, de instrucciones, como la cadena de pensamiento, en donde en lugar de pedir una respuesta inmediata a la gente, le pidamos que justifique su decisión, que formule el problema y que derive un proceso de razonamiento. Si somos muy expertos y nuestro agente es muy sofisticado, incluso este proceso de razonamiento puede tener varios pasos y más aún puede tener pasos como de verificación y validación de las respuestas, ya sea por consenso o individualmente. Lo importante es cómo formulamos, cómo presentamos la información al modelo. Y esto se basa en las creencias, en identificar que si le presentamos la información de cierta forma, que si identificamos cuál es la información más importante, obtendremos mejores resultados. Y finalmente voy a unir estas tres en uno solo. En primero nos hablan de las emociones. Esta teoría que nos están presentando estos investigadores está inspirada en la forma en cómo el ser humano toma decisiones. Y las emociones categorizan valores internos que puedan influir en la atención y comportamiento de la gente, además de proveer adaptabilidad. Esto resulta muy importante en los agentes. Quiere decir que cuando estamos observando en un agente, no solamente observamos el exterior, también asignamos el interior del agente. Algunas emociones que pueden ser relevantes, y digo emociones entre comillas, porque por supuesto los agentes no tienen emociones, solo simulan emociones, puede ser la confiabilidad, la certidumbre. En base a la información del agente, ¿qué tan seguro se siente de tomar una decisión? ¿Qué tan delicada, peligrosa o importante puede ser la decisión? Podemos generar estos estados mentales internos que nos pueden decir si estamos listos para tomar una decisión, si falta recabar más información o si falta declinar el tomar una decisión y pedir ayuda a ese humano. Ese es un ejemplo de emoción, que es en particular la claridad, la certidumbre, y el opuesto sería la confusión. Un segundo ejemplo sería, por ejemplo, la sorpresa. La sorpresa es una emoción muy peculiar porque nos ayuda a aprender. En particular, puede ser que la gente, sobre todo si está en ambientes que no son delicados, que se siente seguro que las consecuencias no son graves, podemos favorecer la sorpresa. Esto lo que nos va a hacer es maximizar el aprendizaje, porque nos va a afinar nuestras creencias. Por ejemplo, si tenemos una gente que se dedica a investigación, puede ser que ya, y una de sus herramientas que tiene la gente es un buscador en la web, puede ser que sepamos normalmente cuáles son las búsquedas que debe realizar. Pero, ¿qué pasaría si una de cada 10 búsquedas o dos de cada 10 búsquedas dejamos que la gente piense de forma muy creativa? En este caso no resulta peligroso porque si la información que recaba el agente no es útil, la podemos descartar. Incluso podemos indicar al usuario que esa información en particular es exploratoria. Quiere decir que su confiabilidad es menor, pero puede tener ideas interesantes de utilidad para resolver el problema. Y de esa forma, no solamente estamos aprendiendo mejor a buscar, porque si en ese proceso de búsqueda descubrimos información mejor que nos da origen a actualizar nuestras creencias, es decir, lo que constituye una búsqueda buena o no,
sino que también estamos alcanzando nueva información. Esto nos permite ir conteniendo, adquiriendo nueva, nueva información que nos da origen a cómo va a ser el, cómo va a ser nuestras memorias. ¿Por qué? Porque este agente específico que investiga va a tener dos fuentes de información. La primera va a ser interna, es decir, lo que ya ha aprendido, y la segunda, externa, lo que tiene a su alcance en el Internet. La ventaja de la primera, de la que es su propio conocimiento, es que ya sabe los resultados. Por ejemplo, si tenemos una fuente de retroalimentación con el usuario y nos dice, esta fue una buena búsqueda, esta no, vamos a ir distinguiendo cuál es la información de valor. Y cuando busquemos en el Internet, vamos a estar con información desconocida. Esto es la sorpresa, nuestra capacidad de, a propósito, buscar nuevos escenarios para maximizar el aprendizaje. Y una última emoción, muy brevemente, podría ser la satisfacción. El mismo agente, a través de la retroalimentación del usuario, puede generar un proceso de satisfacción o no, y esto permite consolidar las memorias y sobre todo generando este conocimiento procedural. Al final vamos a tener lo que son las metas, las recompensas, el razonamiento, la planeación y el proceso de decisión. Ahorita no voy a entrar mucho en este proceso porque lo que habla mucho de esto son temas un poquito más avanzados. En particular, nosotros vamos a tener ciertos agentes que su proceso de decisión contenga varios pasos. Por ejemplo, primero vamos a identificar cuál información nos puede servir. Segundo, vamos a formar una percepción, seleccionar algunas herramientas, evaluar una decisión, etcétera. Eso le vamos a ir dedicando especial atención en el siguiente módulo. Solo me gustaría contarte un par, ya para irnos despidiendo, espero sobre todo que las tres ideas principales te hayan quedado claras, que es primero la consolidación de memorias a largo plazo y quizá más importante, conocimiento procedural, es decir, cómo transformamos las experiencias en conocimiento que nos dé claridad y certidumbre sobre cómo actuar en el futuro. Con eso nuestro agente se va a ir volviendo mejor conforme pasa el tiempo. Lo segundo es que vamos a tener un proceso de planteamiento o formulación de la situación. Reconocemos que cuando interactuamos con un modelo de lenguaje es vital identificar cuál es la información importante o necesaria que conduzca a una buena decisión. Y este proceso también es a base de prueba y error. Vamos a ir identificando que para ciertas circunstancias cierta información es muy importante, mientras que para otra, tal vez que sean situaciones más sencillas, tal vez no requeramos tanta información. O conforme vayamos adquiriendo mucha experiencia, vamos a ir documentando cuáles son los errores más comunes y incluir eso como parte de la formulación del problema. Por ejemplo, si nosotros viajamos a un lugar desconocido, vamos a ser más precavidos con lo que comemos. Esa podría ser un error que nos podría ir guiando a decir, bueno, vamos a comer no comer tanta comida tan exótica. Ese va a ser el conocimiento que se va a ir generando conforme vayamos adquiriendo nuestras percepciones, nuestras experiencias y muy importante, esa va a ser información que vamos a presentar a la gente. Entonces, si nosotros tenemos un agente que va a ser recomendador para turistas, que va a dar recomendaciones a turistas, cuando le dé una recomendación, se va a asegurar de saber qué tanta experiencia tiene la persona con la comida local. Y si tiene mucha experiencia, vamos a hacer recomendaciones muy exóticas y si no, nos mantendremos en una zona segura. Esa sugerencia, esa información, se la vamos a indicar al modelo de lenguaje y esa va a ser nuestra parte de presentación.
Y finalmente, el proceso de aprendizaje, aprendizaje de nuestros errores o reflexión. ¿Qué va a pasar cuando el agente tome una decisión? ¿Cómo va a identificar qué pudo haber hecho mejor, en dónde estuvo el error y, y cómo va a poder llevar eso a generar un aprendizaje a través de consolidarlo en la memoria? Ese proceso de reflexión, de observar los resultados de las situaciones y eventualmente almacenarlo en la memoria, también nos va a hacer que nuestro agente vaya mejorando con el tiempo. Este proceso de discernimiento no es sencillo, porque vamos a tener que identificar, porque qué ocurrió específicamente, cuál información nos faltó, cuál creencia estuvo equivocada, por qué la ejecución de la acción no tuvo los resultados que esperábamos. Y con el tiempo vamos a ir confiando más en nuestras reflexiones o en las de la gente. Y también muy importante, cuándo pedir ayuda. Pues muy bien, voy a terminar con muy brevemente estas teorías de cómo funciona el ser humano. Y te quiero presentar, son 3 o 4 teorías, 6 incluso, 7 casi, pero te quiero presentar una teoría muy importante que va a ser la teoría modular o la de multiagentes. Y segundo, te quiero presentar algunas teorías muy brevemente de cómo formular este proceso. Aquí lo que estamos buscando es, queremos imitar cómo funciona la mente humana. Recuerda que si nuestro propósito al crear un agente es automatizar las tareas que el día de hoy son realizadas por un humano para liberarnos, para liberar tiempo, para crear prosperidad, para automatizar, para generar riqueza, parte importante es que tenemos que entender cómo pensamos nosotros los humanos. Si bien, por supuesto, esto es un misterio, hay algunas teorías y una en principal eh, es la que te voy a presentar que se llama la sociedad de la mente. Aquí se dice que la mente es una sociedad compuesta por distintos módulos. Vamos a tener el módulo emocional, el módulo de la memoria, el módulo de las recompensas, el módulo de las metas, el módulo de las predicciones, y estas van a ser como distintas personas interactuando. Cada módulo va a ser independiente y va a haber un proceso consensual, quizás hasta democrático, de toma de decisiones, en donde cada módulo tiene una perspectiva única o especial, y a base del proceso de agregación, de deliberación, de discusión, es que vamos a arribar a la mejor decisión. Eso es lo que llama Marvin Minsky la sociedad de la mente, y es una idea que vamos a ver cómo eh, en particular aquí lo estamos realizando, porque conforme vayamos a tener este agente, vamos a tener, como explicaba, el módulo de la percepción, el módulo de la reflexión y el módulo de la memoria, y vamos a enseñar a los agentes a interactuar entre sí o a los distintos módulos, lo que nos lleva a los multiagentes. Quiere decir cómo estos distintos módulos, en realidad podemos ver a cada uno de los módulos como un agente individual, y para ello vamos a encontrar formas de comunicación y módulos y también de toma de decisiones y de incluso de información compartida para que logren tomar buenas decisiones. Esta es la forma más sencilla de ver cómo funciona nuestra mente. Es sencilla porque primero estamos simplificándolo al descomponerlo en distintas partes, y segundo, resulta relativamente sencillo mapearlo a cómo funcionamos nosotros los humanos, porque nosotros tenemos emociones, tenemos planes, tenemos memorias, tenemos conocimiento, tenemos heurísticas para tomar decisiones. Pero me gustaría compartirte un par de formas de verlo ligeramente distintas, un poquito más matemáticas, un poquito más formales, pero igualmente valioso, porque conforme vayamos avanzando hacia procesos de planeación, nos van a ir dando un poquito más de sofisticación para tomar decisiones. Y en particular me voy a enfocar primero en lo que se llama los procesos parcialmente observables de Markov,
de decisión, procesos de decisión parcialmente observables de Markov. Y lo que nos enseña aquí es una forma muy específica de aprender del pasado. En particular, cuando te platicaba un poquito de esta técnica de aprendizaje por contraste, en donde unimos aquellas experiencias que son similares y alejamos o categorizamos aquellas que son diferentes, esto lo que nos va a ir generando va a ser probabilidades de qué va a ocurrir y en particular de cuál es la acción ideal para cada situación. Conforme más veces nos encontremos con esa situación, mayor confiabilidad vamos a ir adquiriendo en qué va a ocurrir y ojalá también vayamos a ir encontrando cuál es la opción más adecuada. En particular, la idea central de estas cadenas de Markov o procesos de Markov es la idea de exploración versus explotación. Quiere decir, cuándo vamos a buscar tomar una nueva acción y cuándo vamos a buscar tomar la mejor acción dentro de nuestras acciones previas. Esto va a ser en base a las recompensas. Si hemos obtenido en esa situación recompensas altas, en general vamos a explorar menos, pero si nuestro proceso de reflexión o incluso nuestro proceso de evaluación nos ha definido que para esa situación en particular no hemos encontrado una acción satisfactoria, buscaremos explorar nuevas acciones, nuevas formas de percibir, nuevas acciones que tomar, nueva información de la memoria que extraer. Y en base a eso, gradualmente vamos a ir adquiriendo conocimiento, adquiriendo experiencia y mejorando nuestra situación. También un punto muy importante de esto es que entre más veces tomemos cierta acción específica, más confiaremos en esa situación, al menos en los resultados. Quiere decir que si tomamos una acción en cierta situación, puede ser, y esta es la parte de parcialmente observable, puede ser que el resultado sea negativo, pero eso no quiere decir que la acción sea completamente mala. Puede ser que necesitemos afinarla un poco o simplemente hubo algo fuera de nuestro control, el azar, que hizo que la decisión, que la acción fuera, que el resultado fuera negativo. Pero eso no quiere decir que no sea la mejor acción. Por ejemplo, en servicio al cliente, hay veces que le vamos a decir, no te puedo ayudar al cliente, tu problema no tiene solución. Y sí, vamos a tener ocasiones en que el cliente se disguste, pero eso va a ser mejor que dar promesas falsas, porque no solamente vamos a causar el disgusto, sino que le vamos a hacer perder tiempo al cliente. Esas situaciones es cuando solamente conforme vayamos explorando más opciones y sobre todo conforme más tomemos esa decisión, es que crearemos confiabilidad en esa decisión. Esto es todavía más obvio en el caso de acciones positivas. Puede ser que a veces por suerte encontremos la respuesta, pero si hemos encontrado la misma situación 10 o 12 veces y en prácticamente todas hemos tenido un resultado positivo, eso nos va a dar mucha certidumbre de que esa acción es positiva y de que hay que seguirla tomando. El segundo, y bueno, nada más porque es importante esto conforme nos acercamos al proceso de planeación, es porque esto nos va a dar la oportunidad de ir tomando varias decisiones consecuentemente hasta que finalmente podamos tener la decisión correcta. Recuerda, conforme los procesos se complican, no solamente tenemos que tomar una decisión, tenemos que tomar varias decisiones, cada una nos va a traer consecuencias. Esto se aprecia como un árbol de decisión. Las opciones crecen conforme tomamos cada decisión y esto se vuelve más complicado. Por eso estas técnicas un poquito más matemáticas, menos intuitivas, resultan útiles. Permiten en particular utilizar la probabilidad y estadística para generar respuestas numéricas sobre qué tanto confiar en alguna situación y qué tanto explorar en una situación. Muy bien, y como último teoría de la mente, vamos a hablar sobre la inferencia activa y el cerebro bayesiano. En particular, quiere decir aquí que lo que vamos a hacer es generar una suposición de lo que va a ocurrir.
Al momento de generar esta suposición, nosotros vamos a tener la capacidad de comparar los resultados que obtuvimos con los que recibimos, con los que esperábamos. Esto es un componente muy valioso de nuestro proceso de reflexión, porque si la sorpresa, si la diferencia entre el resultado esperado y el resultado real es muy grande, quiere decir que tenemos que hacer modificaciones a nuestras creencias sustantivas. Mientras que si nuestro resultado esperado fue bajo, la diferencia entre el resultado esperado y el resultado real fue bajo, quiere decir que nuestras creencias en general son positivas, son correctas, son adecuadas, son certeras. Estas dos ideas pertenecen a lo que se le conoce como aprendizaje por refuerzo y es la técnica principal para la toma de decisiones en inteligencia artificial. Pues muy bien, me despido recordándote muy brevemente, visualmente, cuáles son las tres ideas para construir grandes agentes. La primera es la consolidación de memoria de largo plazo, en donde agrupamos memorias de corto plazo similares y las sumarizamos y esto nos facilita enfrentar situaciones antes vistas de forma exitosa. La segunda, la percepción panorámica, nos permite enriquecer la situación con la información relevante y con las instrucciones adecuadas para preguntarle al modelo de lenguaje qué acción tomar. La clave aquí es el enriquecimiento de la situación, porque muchas veces solo vamos a tener un poco de información que nos va a estar brindando el cliente y vamos a querer maximizar la información para maximizar la probabilidad de un resultado exitoso. Y finalmente el proceso de reflexión. Una vez que ya observamos los resultados de las acciones de la gente, queremos que la gente de forma autónoma aprenda de sus experiencias y en particular aprenda de los errores y de tal forma mejorar con el tiempo. Y es aquí en donde vemos al monje hablando con esta bola de fuego y generando conocimiento. Pues muchas gracias por acompañarme hoy. Yo soy Santiago, te recuerdo que esta es la tercera clase del curso de agentes inteligentes. También te recuerdo que todos los fines de semana hago un live para aclarar dudas. Me encantará escuchar tus comentarios. Te agradezco mucho tu apoyo al canal, ya sea que dejes un me gusta, que te suscribas o sobre todo que lo compartas. Si trabajas y están tus colegas y tú en problemas relacionados a inteligencia artificial, o si estás buscando trabajo con otras personas para entrar a este mundo de la inteligencia artificial, sería muy padre ir aprendiendo en comunidad, ya sea que estés en la escuela o en el trabajo, muy valioso. Nos vemos pronto. Hasta luego. Yo soy Santiago y mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español.